Secretos que usted no conoce del capítulo 2 del libro Piense y hágase rico, que se titula El deseo, el punto inicial de todo logro. Le voy a dar un pequeño contexto para que usted tenga una idea más clara de lo que puede hacer un deseo intenso. Lo primero que usted no conoce es cómo establecer un deseo ardiente, como lo menciona y lo enseña en ese capítulo Napoleón Hill. Él da algunas enseñanzas, pero esto que le voy a explicar lo hace más profundo y va a comprender por qué realmente esa intensidad de deseo es tan importante y cómo se puede generar de verdad. Listo, lo primero que hay que entender es esto. En el área de relaciones de pareja, en donde yo ayudo a superar rupturas de relaciones, depresión, intentos de quitarse la vida, toda esa negatividad que sucede, tiende a presentarse un problema común, que es la dependencia emocional. Y muchas veces sucede, o sea, esta dependencia emocional porque la persona tiene lo que es una herida de infancia, que puede ser la herida del abandono. O sea, en algún momento de su vida se sintió abandonada y eso le generó mucho sufrimiento, y como está en una relación, aunque sea negativa, prefiere quedarse en la relación porque eso le genera menos sufrimiento que el que le generaría que se active de nuevo esa herida de abandono en donde se sintió muy mal. Dos, esa dependencia emocional se genera porque la persona siente que el otro lo complementa. Por eso se escucha muy comúnmente: es que tú eres mi vida. Entonces se siente medio, de ahí es donde sale: es que ando buscando mi alma gemela, mi media naranja. O sea, me siento media naranja y necesito a alguien que me complemente. Entonces, esta persona con la dependencia emocional tiene un deseo tan intenso que busca a la otra persona, le ruega, no les importa muchas veces perder su reputación, su dignidad y demás, todo por estar con esa persona. Listo, este es un ejemplo de un deseo súper intenso, pero mal enfocado y que le hace daño a la persona. Listo, ahorita le explico cómo esto se puede acomodar a su situación. Piensen en esto: si usted tuviera un deseo tan, pero tan intenso, ¿cada cuánto dejaría las cosas para después? ¿Cada cuánto tendría pereza? Poco probable, ¿no? Entonces, lo que hace que este deseo sea tan intenso no es en sí el mero deseo de estar con la otra persona, es la negatividad que existe en la mente y en el ser de la persona, que es el miedo al abandono, tal vez miedo al rechazo, o el sentir que esa otra persona, que ella siente que es su vida, que es su complemento, su otra mitad, se le va a ir. Entonces vemos aquí que todo eso son aspectos negativos que hacen que ese deseo se intensifique demasiado, demasiado. Ahora, vamos a coger y aprender de esta negatividad cómo implementarla en su vida. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Cosa que yo hice a los 15 años. Yo entendía que mi físico era más débil, que necesitaba hacerme más fuerte, porque las únicas oportunidades que tenía en esos momentos era trabajar en obra civil y demás para conseguir o ganar algo de dinero. Entonces, yo me imaginaba qué iría a hacer en mi vida si, tras de que era ignorante, iba a ser débil físicamente. Me imaginaba los peores escenarios, donde no podía ganar dinero, era débil, me cansaba, sufría y demás, cosa que ya lo había vivido. No es que fuera súper débil, pero sí necesitaba ser mucho más fuerte. De esta forma, cuando escribes, memorizas y te repites cada día las consecuencias negativas de no lograr la meta que tienes, ejemplo, quieres disminuir de peso o quieres ganar más dinero, lo que sea, vas a escribir la lista de consecuencias que vas a tener en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus relaciones, en oportunidades, todas las consecuencias que puedas tener, mínimo 30, 40 consecuencias asociadas. Obviamente todo es negativo a futuro. Si usted no logra esa meta, cosas que sean obviamente muy probables de que lleguen a suceder si usted no logra la meta. ¿Listo? Luego va a escribir las consecuencias de lo que ha estado teniendo, los resultados negativos que ha estado teniendo por no tener el logro de esa meta, por no tener más dinero, por no tener mejor trabajo, por no tener una buena relación de pareja, etc. Luego va a escribir lo que son los beneficios tanto lógicos, o sea, ¿qué va a ganar? Más dinero, disminuir peso, la parte emocional, me voy a sentir feliz, me voy a sentir agradecido, no me voy a sentir mal. Listo, va a escribir beneficios, lo lógico y lo emocional. Cuando usted ya tiene todo esto, lo que necesita hacer, que esto es lo que falla la mayoría, es ser consistente en repasarlo y en visualizar
esas consecuencias negativas. ¿Mm? ¿Para qué? Para que su mente vea como una amenaza el no lograr la meta. ¿Por qué? Mire lo que sucede en el área de ruptura de relaciones de pareja. La mente ve como una amenaza el quedarse sin esa persona hacia la cual esta persona que tiene la dependencia emocional, digamos, siente ese miedo al abandono y siente que se le va a ir alguien que, según ella, la complementa, y es por sus heridas y demás cosas que no ha trabajado en sí misma. Entonces, ve todo ese escenario como una amenaza, como algo de mucho sufrimiento. Si usted hace que el no lograr la meta sea una amenaza para usted, para su familia y demás, que por lo general sí lo es, si tienes sobrepeso, si estás débil físicamente, si no generas cierta cantidad de dinero, si no te educas en relaciones de pareja, si no te educas sobre ciertas cosas importantes, hay ciertas consecuencias. Entonces, cuando lo repasas, cuando lo visualizas cada día, no para quedarse en lo negativo, sino para utilizar esa energía y hacer que el deseo de lograr la meta sea más grande. Recordemos que la mayoría de las personas no es que tengan mucha pereza, no es que tengan falta de capacidades para lograr las cosas, es que simplemente no tienen este elemento, uno de los elementos más importantes, que es un deseo ardiente. Doy una historia de una persona, se cuenta, ¿no?, que estaba enfrente a una presentación y él estaba en el público. Entonces, de repente recibe una llamada y le dicen: hey, su madre está a punto de fallecer y necesita una donación de tal tipo de sangre que es muy extraño. Esa persona sabía que tenía dos opciones: o se paraba enfrente a todo ese público, pero había un problema, que él toda la vida había tenido miedo gigante a hablar enfrente al público, le sudaban las manos, tatarateaba, se bloqueaba totalmente. Entonces, la persona tenía dos opciones: o les pedía ayuda a esa gente y salvaba probablemente la vida de su madre, o simplemente no hacía nada por estar limitado y que su madre falleciera. ¿Qué hizo la persona? Se paró enfrente y comunicó. ¿Por qué? Porque la amenaza del miedo a hablar enfrente al público no era tan grande como la amenaza de perder a su madre. Entonces, si a usted le parece en este momento una amenaza el ser disciplinado, el ser constante, el atreverse a hacer ciertas cosas, si usted genera que el no lograr su meta sea una amenaza más grande, se va a mover hacia la meta, porque no le va a importar esto. Y todos lo sabemos y usted probablemente ya lo ha vivido en otras áreas de su vida. Entonces, es bien importante entender esto, ¿listo? Hay que tener un deseo, pero entre más intenso el deseo, mucho mejor. Punto importante. La mayoría de las personas se mueven más asociados a dolor que en lugar de placer. O sea, la mayoría de las personas, si les dicen: venga, vaya, haga tal trabajo y se va a ganar tanta cantidad de dinero, es poco probable que, si ese trabajo requiere cierta cantidad de esfuerzo y dificultades, un porcentaje de personas no lo hagan. Pero si les dicen: vaya, haga tal trabajo o le hacemos tal y tal daño, y es seguro que le van a hacer tal daño, las personas van a ir a hacer ese trabajo y con tal de salvar su vida, ¿no?, o evitar cierto sufrimiento. Entonces, tenga en cuenta eso. Usted se mueve más fácilmente para evitar sufrimiento que para lograr algo de placer. Y ese algo de placer, no estoy hablando de placeres, sino algo positivo, sea lograr una meta o cualquier otra cosa significativa para usted. Incluya este factor. Véalo como una amenaza, porque realmente lo es. Si usted no está subiendo de nivel en algún área de su vida, se va a quedar en la mediocridad. La evolución a su alrededor lo va a dejar atrás. Tal vez no hoy, pero sí téngalo por seguro que de aquí a 3 a 5 años, si usted no se ha mejorado, su familia no va a mejorar. Si es padre de familia, ¿cierto?, como esposo, como pareja, como amigo, se va a quedar atrás. Entonces, las metas que tenga, potencielas con un deseo ardiente, reforzando eso cada día, cada día. Es la consistencia lo que va a hacer que el proceso de impulsarse hacia lograr la meta se automatice, porque vas a estar repitiendo: tengo amenaza, tengo estas consecuencias si no logro esta meta. En un mes y algo, después de que te estés repitiendo eso todos los días, su mente ya sabe por qué tiene que lograr esa meta. Y no es desde lograr la meta desde una intención de carencia o de miedo y demás. No, no es solo eso.
es entender que eso es una realidad. Si usted está en una situación, si usted es emprendedor, dueño de negocio, si tiene un problema de salud, si usted no logra esa meta, pues va a tener unas consecuencias. No hay que hacer como la mayoría de personas que hacen como que no va a pasar nada, cuando sí está pasando. De hecho, tengo sobrepeso y no va a pasar nada si no bajo de peso. Nunca va a pasar nada. Nunca va a pasar nada si solamente me quedo ganándome el mínimo. Nunca voy a tener problemas asociados al dinero. Nunca en toda mi vida voy a tener un problema de salud. Siempre hay consecuencias si uno tiene un problema y no lo está resolviendo. Entonces, aplíquelo y me dejan en los comentarios qué tal le parece cuando lo esté aplicando, qué resultados está generando.